Amigos de Calibre 45, muy buenos días. El día de hoy tenemos un invitado de lujo que no podría ser mejor de lo que podemos imaginar. Un amigo de muchísimos años con quien compartimos nuestra pasión. Y ¿qué puedo decir? Tenemos el día de hoy a Rafael Rey, mejor conocido en todo nuestro país, en todos los grupos de cazadores. Rafael también es cazador como nosotros. Así que, Rafael, bienvenido. Es una gran alegría tenerte con nosotros. Igualmente, Tomás, muchas gracias por invitarme. Lo primero que quería conversar contigo, Rafa, todos conocemos tu gran devoción católico-cristiana de la Iglesia Católico-Apostólica Romana. ¿Qué opinión tienes sobre la elección del Papa León XIV, este americano nacionalizado peruano que se siente más peruano que americano? Bueno, no, siento lo mismo que sienten millones de católicos, ¿no? Que es una elección, por supuesto, estupenda, que ya en los pocos días, en el poco tiempo que lleva de Santo Padre, pues ha dado muestras de una sencillez extraordinaria y encima, como tú mismo recuerdas, se enorgullece de ser peruano y tiene una serie de deferencias especiales con los peruanos cuando van a verlo, cuando se entera que hay entre el público que asiste peruanos, ¿no? Bueno, nada, es una maravilla y ¿no? Lo único que yo diría es que me inspira mucha devoción y que lo que tenemos que hacer siempre por el Papa, cualquiera que sea, es rezar mucho por él. Estaba viendo alguna de las fotos que tenemos preparadas, que incluso en su escudo ha colocado la bandera peruana. Es lo que no, parece, pero no es, propiamente no es. Y yo tenía la misma impresión. Es lo que mencionaba en... Sí, no sé si la tienen, si tienen la la siguiente, foto. Porque sí, parece que debajo de la... Justo en las llaves. De la tiara está la bandera peruana, pero son los flecos de la tiara, justamente. Son los flecos de la tiara que son rojos y en el medio blanco. Sí, exacto. El blanco del fondo, nada más. Entendido. Pero sí parece que efectivamente parece justamente a la bandera peruana. Así es, yo tuve el mismo error en la impresión y me hicieron ver que no, que era esto. Pero bueno, es una bonita coincidencia, ¿no? Bonita coincidencia, justamente. Mi madre, también que tú sabes, es muy devota, también tiene el mismo sentimiento. Rafa, otra pregunta que quería hacerte con respecto a lo del Papa es esta visita que hizo la presidenta Dina Boluarte y que presentó su entrevista con él como si hubiera sido una entrevista particular, en esa foto justamente donde lo vemos al Papa con una cara de pocos amigos. No diría de pocos amigos. No me parece que esté ahí el Papa de pocos amigos. Es simplemente... O sea, una fotografía no dice nada. Los gestos que uno hace... Si ahora nos toman fotografía a ti y a mí en cualquier momento, vamos a aparecer a veces con muecas, a veces con un tic, a veces con los ojos cerrados, a veces con una media sonrisa, a veces con un ceño medio fruncido. No necesariamente implica una expresión que quiera decir algo, ¿no? No me parece. Bueno, sí, la señora fue al Vaticano, a mí me parecía... Mira, yo soy bien restrictivo cuando fui congresista en los viajes de los presidentes de la República y concretamente en la época, por ejemplo, de Toledo, porque también estuve en el Congreso, bueno, he estado 26 años en el Congreso. Uf. De manera que he pasado por varios presidentes, pero recuerdo que uno de los que viajaba más, o que quería viajar más, era Toledo. Y yo normalmente, después de uno de los viajes en los que generó una serie de escándalos, concretamente... El de la botella. Sí, pero antes también había generado, antes de ser incluso presidente, o sea, ya estaba elegido, pero no había tomado posesión, viajó a España. Y sé por una serie de amigos que estuvieron presentes y incluso por el embajador de la época, que en fin, hubo toda una serie de bochornos diplomáticos
por la insistencia, por ejemplo, de Elian Carp de participar en la reunión entre Toledo y el presidente de gobierno de entonces, que era José María Aznar. Y cómo se emperrechinó que ella tenía que estar y finalmente, bueno, se lo concedieron. Puso cara de pocos amigos como es ella. En fin. Entonces, yo era de los que se oponía muchas veces a votar a favor, o sea, votaba en contra de la autorización de viaje del presidente. Y lo mismo, digamos, aunque no he estado en el Congreso en la época de Dina, en algunos casos, en mi programa, el que tenía en un canal de televisión, que en este momento no lo tenemos, pero ya volveremos, no se preocupen, ya volveremos a algún Esperemos canal. que sí. Sí. Decía que en ese programa algunas veces hemos expresado, o he expresado personalmente, que no me parecía que el Congreso debía aprobar determinado viaje porque no tenía sentido, porque en realidad... Pero en el caso del viaje para la entronización del Papa, yo opiné que sí debía de asistir. Claro, debía porque, ir, ¿no? o sea, si el Papa se consideraba peruano, si Justamente, era peruano, justamente. hubiera sido muy feo que el presidente del Perú no asistiera, ¿no? Exacto, O sea que exacto. ese viaje me pareció Sí. adecuado. No como ahora que ha enviado, creo que son como 5 o 10 ministros que la están acompañando a su viaje a Japón, si no me equivoco. Sí. Bueno, mira, yo, en fin, no quiero ser negativo, pero yo no espero nada ya mucho más de este gobierno, ¿no? Lo único Claro. que espero es que termine y espero Y yo mucho también más. espero que termine porque... Pero mucho más espero Claro. que sepamos elegir a alguien verdaderamente capaz que sea el que el Perú necesita, ¿no? Yo estoy constantemente diciendo que creo que hay dos condiciones imprescindibles para ejercer un cargo público. En realidad para cualquier cargo, pero especialmente para un cargo público, ¿no? Honestidad y capacidad intelectual. Si alguien tiene esas dos características o cualidades, bueno, pues se puede desempeñar adecuadamente. Porque si no sabe algo, lo consulta y tiene la humildad de decir cuando no conoce algo y de consultar, justamente porque es una persona honesta en el sentido más general, no solo honrado, sino honesto intelectualmente incluso hablando. Pero hoy yo añado una tercera condición para el próximo presidente del Perú. Tiene que ser una persona valiente, especialmente ahora. El Perú necesita que el presidente tenga suficiente coraje para hacer, uno, las reformas estructurales que están pendientes desde hace varios años y que a pesar de que no han sido hechas, el Perú ha continuado en la línea del crecimiento. Un crecimiento poquísimo, que es tan pequeño, del 2 o del 3%, que lamentablemente cuando el crecimiento es así, pequeño, menor al 6% en un país subdesarrollado como el Perú, la pobreza, aunque aparentemente se crezca económicamente o definitivamente se crezca 3% o 2% del Producto Bruto Interno anualmente, no es suficiente para disminuir la pobreza. Sí. Se tiene que crecer a 5 o más por ciento del Producto Bruto Interno anualmente. Y para eso no basta lo que tenemos. Felizmente tenemos la Constitución que tenemos, porque eso ha impedido que nos suceda lo que ha sucedido en Chile, en Bolivia, por supuesto en Venezuela, etc. Es decir, pero eso es una condición indispensable, pero no suficiente. Hacen falta una serie de reformas, que algunas de las cuales pueden no ser populares inicialmente, pero que hay que hacerlas necesariamente por el bien del pueblo y especialmente por las personas que más sufren y que menos tienen. Esas reformas son indispensables y solo un presidente con las ideas claras y además con coraje va a ser capaz de hacerlo. Yo recuerdo mucho que, por ejemplo, tú sabes, yo he vivido en Estados Unidos por más de 20 años y antes de salir, Ica era un desierto. Bueno, ahí ves tú lo que es ahora. Y justamente con la ley Klimper, que fue tan criticada,
es una zona de agroexportación netamente. Primero criticada, luego con una que nos ha significado una expansión extraordinaria Exacto. de la agricultura, concretamente de la agroindustria, y que después, lamentablemente, en el gobierno anterior, el Congreso anterior, entre los desastres que hizo fue derogar esa ley, ¿no? Exacto. Correcto. Es increíble. No, pero eso tiene que volver de todas maneras. Sí, de acuerdo, por supuesto. Ahora, sí. tú Esa es recuerdas- una de las cosas, pero no es la única ni la principal. Exacto. Pero la minería, por ejemplo. Por ejemplo, la minería, es que el país, el Perú, hay que decirlo con claridad, el Perú es un país minero. Exacto. Hay posibilidades con el desarrollo tecnológico, por supuesto, de desarrollar la agricultura a niveles insospechados. Estoy de acuerdo, porque esa tecnología nos permite hoy producir más en menos espacio, etcétera, etcétera. Pero lo que el Perú tiene de verdadera riqueza es justamente la minería. Sí. Y lo que hay es que romper esos tabús que los han metido falseando la información, Ajá. por un lado, y por otro lado, por supuesto, con algunas malas experiencias, Sí. de que la minería contamina, ¿no? Bueno, la mala minería contamina. Exacto. Es decir, la minería que hay que, a los mineros o a la minería que hay que rechazar es la minería que contamina. Pero la pequeña, la artesanal, la mediana y la gran minería que sabe hacer las cosas y no contaminar, no solamente hay que dejarla trabajar, sino que hay que incentivar a que haya cada vez más de esa actividad. Este maldito del cura rana que nos metió el oro sí, y no, agua sí, oro Sí, no. es que las oraciones simplistas, la demagogia, siempre puede más, ¿no? Siempre puede más. Y cuando la gente sencilla y humilde, que no tiene por qué conocer los detalles de un asunto, del fondo de un tema, se deja llevar ingenuamente y a veces sin culpa de ellos por esa demagogia. Exacto. Por eso es doblemente culpable la persona que sabe, pero que miente con la demagogia. Sí. ¿Sabes que cuando viví en Estados Unidos y justamente tuvimos este problema con el cura Arana, me decían que el condenado No le digas así. criticaba a la minería, pero manejaba un Land Rover? Bueno, es la actitud de muchos, ¿no? Es muy sencillo. El papel aguanta todo, dicen. Exacto. Y por supuesto el lenguaje también aguanta todo. Las frases bonitas, las frases altisonantes, las frases que buscan la reacción emocional primaria de la gente, muchas veces impacta, pero hay que saber, y esto es el papel fundamental de los políticos, saber explicar las cosas y saber decirle a la gente qué conviene y qué no conviene, y explicarle por qué. Es bien importante. Una de las cosas que pasan en el Perú, perdona que parece que cambio de tema, pero que es aplicable a todo, y yo lo he podido percibir en primera persona, personalmente, cuando tuve, en las 2 ocasiones que tuve de servir al país como ministro de Estado, en el Ministerio de Producción primero y después en el Ministerio de Defensa, es que muchos peruanos, con razón, con muchas razones, desconfían de los políticos. Exacto. Y desconfían de las autoridades en general. Y digo con razón porque muchas veces, muchas autoridades los han engañado, les han mentido, les han ofrecido falsedades, los han estafado, les han robado, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer la autoridad, por supuesto, primero, por eso decía lo de las condiciones, no hay que poner a una autoridad que no tenga las condiciones, por lo menos, de honestidad personal y de capacidad intelectual. Pero suponiendo que las tuvieran, lo que esa autoridad tiene que tener, cualquier autoridad de cualquier nivel, tiene que tener 2 cosas fundamentalmente en cuenta. Primero, que es un empleado. Es un empleado de la sociedad. No es un jefe, no es un superior, no es una persona que manda. Tiene poder y tiene atribuciones que tiene que hacer cumplir la ley, por ejemplo, en distintos niveles.
pero fundamentalmente es un empleado público, es un servidor público. Estamos al servicio de los demás, no para dar órdenes, aunque tengamos que darlas. Estamos al servicio de los demás. Eso es lo primero. Y lo segundo, tienen que darse cuenta que hay que generar confianza. O sea, hay que procurar que la gente confíe nuevamente en la autoridad. Claro, hay que dar ejemplo, hay que ser honesto, hay que comportarse adecuadamente, sí. Pero hay que generar confianza, hay que demostrarle a la gente que en esa autoridad se puede empezar a confiar. Eso es más del 50% de las posibilidades de arreglar un problema que tiene años o décadas sin resolver. Rafa, tú sabes que yo vengo trabajando hace más de 20 años en la defensa de los usuarios legales de armas de fuego y en la reforma de Casa Deportiva. Sí, en algunas batallas te he acompañado. Sí, hemos ido juntos a Estados Unidos realmente, que fue donde... No, y aquí en Perú también, en algunas batallas legales. Sí, justamente. Y yo quisiera compartir con ustedes, amigos, que Rafa, la primera vez que nos conocimos, tuvo la gentileza de el día que mi mamá cumplía años y estábamos en Estados Unidos, la llamé yo por teléfono y le digo, tengo una sorpresa para ti. Y Rafa la saludó. Y entonces cuando... No aburras al público. No, pues, pero es bonito. Tu mamá se te merece eso, pero el público no se va a aburrir. Para que vean tu buen corazón, que tuvo la gentileza de saludarla. Y luego cuando él estuvo en Trujillo, mi mamá se abalanzó sobre Rafa a saludarlo. En fin, y otra de las cosas que mencionaba Rafa es que cuando yo entro a los foros de usuarios de armas, justamente la gente me critica porque dice, sí, ahora ustedes políticos, porque van a entrar en campaña, están tratando de buscarnos votos y todo. Dar un testimonio. Yo no voy a entrar en campaña. O sea que puedo hablar con autoridad moral. Yo no voy a entrar en campaña. Tú vas a ser candidato, yo no voy a ser candidato. Que quede eso absolutamente claro. Así que con la autoridad del que no va a postular a ningún cargo, voy a dar testimonio de que la ley de armas actual la hizo nada menos que el señor que me está entrevistando, don Tomás Saldías. Por supuesto, la aprobó el Congreso, se desarrolló, se estudió, se debatió primero en la Comisión de Defensa y Orden Interno y luego, por supuesto, en el Pleno del Congreso. Pero el autor intelectual de esa ley, el que dirigió el trabajo conjunto de una serie de especialistas, fue Tomás Saldías. Entonces, yo quiero eso dejarlo muy claro. No te corresponde a ti alabarte, sí me corresponde a mí reconocer los méritos que tienes. Muchas gracias. Así que a esos que se molestan o que dicen que, claro, ahora les digo, no, cállense la boca mejor, porque Tomás Saldías sí que tiene méritos en el tema de la defensa del uso legal de armas y de la propiedad de las armas legales, y de cómo cuando ese derecho se respeta y por supuesto también se respetan vamos a decir las formas que uno tiene para utilizar las armas legales, entonces eso también ayuda a la seguridad ciudadana. Sí. Pero entonces que nadie te diga, nadie te puede decir, mejor dicho, con razón, que ahora Tomás Saldías habla así porque va a postular al Congreso. No, señor. Me consta que antes de postular al Congreso, mucho antes, cuando no soñaba postular al Congreso, se preocupaba del tema y además hizo cosas importantísimas realmente para quienes quienes usamos legalmente armas. Sí, gracias, Rafa. Rafa, antes de comenzar a comentar algunas noticias que son de índole... Actualidad, que era lo que quería conversar contigo. Mencionaste a Toledo y un chiste que me llegó mientras vivía en Estados Unidos era que cuando Toledo decía, quiero compartir con ustedes unas líneas
no necesariamente se refería a que iba a dar un discurso. Bueno, efectivamente. Pobre Bueno, hombre, pobre hombre. Cristian, vamos con la primera, la denuncia de un congresista por violación. ¿Sabes que cuando vi esta noticia, lo primero que me imaginé fue a Jerita Milón denunciado por violación, pero en una de sus declaraciones ha mencionado que ya le han tomado una prueba de ADN en la cual ha salido negativa? Es que, mira, yo he sido muchos años político, durante 30 y tantos años político. Ya no lo soy. He estado durante los últimos 14 años ejerciendo el periodismo, sin ser periodista. Ajá. Y antes de ejercer el periodismo y ejerciendo el periodismo, siempre he mantenido lo mismo. Los medios de comunicación tienen que tener mucho cuidado, igual que las autoridades, igual que el que tiene posibilidades de hablar en público, para no cometer injusticias. La prensa, con un error grave que en el mundo, pero en el Perú especialmente, muchas veces difama, muchas veces calumnia. Es decir, afirma cosas que no ha comprobado o que no se han comprobado, porque de repente el medio o los medios de comunicación nunca van a tener ellos la responsabilidad de comprobar algo. Ajá. A veces sí, y por supuesto yo soy totalmente favorable no solo a la libertad de expresión, sino a la investigación de los medios de comunicación justamente para descubrir todo tipo de irregularidades. Pero no puedo, o sea, no me parece bien que los medios de comunicación se constituyan en fiscales y jueces y que sean los medios los que establecen la inocencia o la culpabilidad de alguien. Pero ¿sabes qué cosa? En este caso, me Bueno, parece... yo no conozco el caso, no me estoy refiriendo a ese caso. Pero mira, este aquí me parece, perdóname la palabra, pero una conchudez. Este sale en los medios aceptando que él drogó, violó y embarazó a su secretaria y sigue de congresista. Es increíble. Es increíble. Por supuesto, esa es otra cosa, ¿no? Que escandaliza, que, mejor dicho, que no nos debe dejar de escandalizar. No conocía el caso, por lo que me dice, si es que es así, es Él sale en la evidentemente... prensa aceptándolo. Bueno, por eso es evidente que es completamente inaceptable, ¿no? Y que de inmediato en el Congreso deberían de, por un lado, sancionarlo con la máxima sanción que es posible, de inmediato, si es que eso es así, y por supuesto también promover la acusación constitucional para desaforarlo del Congreso y las denuncias penales que correspondan. Exacto. También. Porque la muchacha, que parece que era su secretaria de imagen, lo ha denunciado. Pero bueno, ok, no, como digo, si eso es así, pues que se proceda con la máxima... sí. Cristian, vamos con la... Pero perdóname, sí. Quiero nuevamente enfocarme en el asunto, repetir algo que me parece importante. Sí. Porque yo he sido muchas veces víctima de esas calumnias o difamaciones de la prensa y, por cierto, de algunas personas. Pero lo que hay que hacer es entender que el derecho a la información tiene dos partes. El derecho a informar, que es el que tienen los medios de comunicación, por ejemplo, o sea, es la parte activa del derecho. Exacto. Y el derecho a ser correctamente informados, el derecho a ser informado, se entiende correctamente. Con lo cual, cuando un medio de comunicación informa algo que no es verdad, o que puede no ser verdad, puede ser verosímil, pero no verdad, o que no ha comprobado, si lo dice como opinión es otra cosa, pero si lo dice como transmitiendo un hecho y no ha puesto todos los medios para asegurarse de que así sea, entonces está atentando contra el derecho a la información, a la correcta información que merecen los ciudadanos. Y eso es una responsabilidad enorme que tiene la prensa y lamentablemente una de las grandes responsabilidades de lo que está pasando en el Perú la tienen los medios de comunicación que no se comportan como exige la moral y como exige el código de ética de cualquier medio de comunicación. Sí. Rafa, otra cosa que quería conversar contigo
es el respecto al problema que vamos a tener y que está creciendo con Colombia, y que Petro ha inventado un conflicto con la isla Santa Rosa en el Amazonas, justamente para desviar la atención de todos los problemas que está teniendo él mismo dentro. Eso es lo evidente. Recuerda que, es por lo que ejemplo, sucedía con Ecuador. en el caso del atentado a Uribe, cuando atraparon al sicario, resultó que tenía 15 años, y el maldito dijo que había que tener cuidado con el pobre niño porque era un adolescente. Sí, sí. Bueno, yo tengo el peor concepto del presidente de Colombia, el señor Petro, ¿no? Y lo tienen además la grandísima mayoría de los colombianos. Además, públicamente se ve muchas veces las consecuencias en su forma de hablar, en su forma de actuar, las consecuencias que le generan sus costumbres. Y además, encima de eso, tiene una ideología que es realmente... Es un guerrillero. Sí, por supuesto. No lo llames guerrillero, era terrorista. Este señor era parte del M-19, que fueron los terroristas que tomaron hace años el Poder Judicial, el Palacio del Poder Judicial de Colombia, y que generó, desgraciadamente, más de 100 muertos, si no me equivoco. Sí. Entonces, este señor, evidentemente, con los problemas internos que tiene, ha encontrado en esta cuestión de la isla, no es Santa Rosa, el nombre de la isla, he sido precisado, es la Señera o algo por el estilo, no es Santa Rosa, el distrito creado es Santa Rosa. Pero en fin, ha generado esto simplemente como una forma de desviar la atención dentro de su país y generar un poco la conciencia del patriotismo, el nacionalismo colombiano. Pero yo estoy convencido de que el desprestigio de este señor es tan grande dentro de Colombia y en general en el mundo, y concretamente en Sudamérica, que también las propias Fuerzas Armadas, no solo los políticos y los ciudadanos, sino las propias Fuerzas Armadas de Colombia se dan cuenta que sería absurdo que fuéramos a un enfrentamiento mayor. Así que dentro de unos días esto, me parece, que se va a diluir. Yo soy contrario, por ejemplo, a que en estos momentos compremos 3.500 millones de dólares en casas nuevas cuando ya no tenemos de ninguna manera ni siquiera motivo de enfrentamiento. O sea, si buscamos guerra con Brasil, en 3 minutos nos destruyen. Los chilenos tienen sus radares que van hasta Tumbes y tienen F-16 de última generación. Entonces, lo único que podemos enfrentar son los submarinos bolivianos. A mí, sobre ese tema, los submarinos bolivianos. Bueno, no nos burlemos de los bolivianos. con buena nota. En todo caso, podemos burlarnos del presidente y de algunos políticos bolivianos, pero lo que se está viendo es que en estas próximas elecciones se van a hundir en la miseria y en el repudio popular, tanto el partido de este señor Morales, Evo Morales, como del señor Arce, ¿no? Así que bueno, esperemos que Bolivia... Mira, otra cosa que quería por el camino adecuado. Ver contigo era un editorial que ha sacado Perú 21 en el día de hoy, que está como el número B, Cristian 5B, que le llama Caradura sin límite, que esto básicamente ha sido preparado para desviar la atención justamente de los problemas internos que tiene. De los problemas internos que tiene, su propio gobierno originado, por supuesto. Justamente. Una de las cosas, por ejemplo, que en el que ha incurrido y bueno, empezó Santos, ¿no? El presidente Santos, que fue el que reemplazó al presidente Uribe, ¿no? Que es uno de los mejores presidentes que ha tenido Colombia, si no el mejor en los últimos 100 años, y por supuesto uno de los mejores presidentes de Sudamérica, ¿no? Álvaro Uribe, que hoy está recluido en su casa justamente por una sentencia miserable, infame, que bueno, esos mismos comunistas, ex terroristas, que han copado las instituciones en Colombia, y también el Poder Judicial y la Fiscalía,
¿no? Han conseguido. Pero una de las cosas que en las que están ocurriendo es que con el terrorismo no se puede dialogar. Santos cometió la mayor traición a la democracia. El presidente Uribe estuvo a punto de terminar con el terrorismo en Colombia por primera vez en muchísimos años. Ujú. Ya habían varias experiencias de supuestos acuerdos o diálogos con el terrorismo, con las facciones terroristas que iban surgiendo en el pasado, ¿no? Que fueron varias. Empezando, creo yo, la primera de todas hace muchos años fue el M-19. M-19, sí. Pero en fin, y todas siempre tenían la misma secuencia. Conversaban, dialogaban, los terroristas imponían sus condiciones, los perdonaban, llegaban a un acuerdo, entre comillas, se integraban a la vida política y otros, o de los mismos grupos o de otros que surgían, tomaban las armas y continuaban. Exacto. Entonces Santos cometió el grave error de volver a ese diálogo. Y encima, Santos les dijo a todos los colombianos, la única, exclusiva y única posibilidad de tener paz es negociar con los de la FARC. O sea, lo que les dijo en el fondo fue, yo voy a conceder todo lo que me pidan, Ajá. porque es la única manera de conseguir la paz. Y los terroristas, que no eran tontos, dijeron, ya se fregó. Él se ha cerrado la salida. Él ha dicho que la única vía, lo ha dicho públicamente muchas veces, que la única salida, la única forma de conseguir la paz es el acuerdo con nosotros. Bueno, entonces le vamos a pedir todo. Y le pidieron todo. Que no tuvieran acusación ninguna, que no pasaran por juicios, que tuvieran ingreso al Senado y esto, sin necesidad de elección, tenían asegurado una serie de puestos en el Senado y en la Cámara de Diputados, en fin. Entonces ahora este señor, claro, como volvió la historia igualita, porque negociaron con las FARC, pero ya vino otra vez el MLN, ¿no? El ELM, y Ejército de Liberación Nacional, entiendo, y otros, y ya están negociando otra vez ya Petro, que es parte ideológica de esa gente que antes ha estado con las armas, dice que negociando. O sea, mientras Colombia no se dé cuenta, mientras un presidente de Colombia no haga lo mismo que hizo el señor Uribe, no tiene solución. ¿Fue Uribe el que eliminó sistemáticamente, por ejemplo, a Tiro Fijo, ¿te acuerdas? El colombiano. Claro, pues exactamente. ¿Cuál fue el presidente que entró en Ecuador con un comando? Uribe. No es que entró en Ecuador, sino que justamente los israelíes que yo la empresa israelí que yo contraté cuando fui años después ministro de Defensa, en ese momento eran los asesores del Ministerio de Defensa de Colombia, justamente con Santos como ministro de Defensa de Uribe. Por eso es la traición que hace Santos a Uribe cuando lo reemplaza como presidente. Pero el ministro de Defensa de Uribe de ese momento era el señor Santos. Bueno, ellos contrataron a esta empresa, que yo años después la contraté yo, justamente por la experiencia que tenían en combate al terrorismo en sitios de selva como la de Colombia y Perú. Bueno, esta misma empresa, que se llamaba Global CST, asesoró a esta gente y con una serie de mecanismos de inteligencia detectaron dónde estaban, si no me equivoco, Reyes se llamaba el jefe del MRTA en esa época, de la FARC, y después Tiro Fijo. Entonces los ubicaron justamente en la frontera con el Ecuador. Y entonces hicieron un operativo y los eliminaron. Y eso es lo que originó una pelea entre Correa, que era en ese momento presidente de Ecuador, y Uribe, que era el presidente de Colombia. Exacto. ¿No? Entonces, y por supuesto Correa, apoyado por todos los presidentes socialistas de la época, como Lula en su primer gobierno, como por supuesto Alberto y la Cristina Kirchner, como por supuesto el de Nicaragua, la Bachelet, estaba en ese momento en Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces le hicieron en el Perú trataron de hacerle la vida imposible al que yo considero que es un héroe de la política colombiana, que es Álvaro Uribe, ¿no? Ahora, yo me Felizmente acuerdo... Alan García tuvo mucha relación con él y lo apoyó con toda claridad en su ¿Sabes? Si no me equivoco de nombre, yo el otro día propuse que teníamos que
proponer aquí en el Congreso, y yo me voy a abocar también a eso, una propuesta en la cual utilicemos el método americano o israelí, en el cual se presenta a un comité presidido por el presidente de la República, en el cual deciden que tal o cual persona es una amenaza para la nación y deciden eliminarlo. Y entonces, por ejemplo, si no me equivoco, fue Artemio. Pero eliminarlo, dices tú, o sea, te estás lógicamente refiriendo a una persona que está utilizando las armas en contra del Estado. Claro, exacto, o sea, sí, en el fondo es un terrorista, ¿no? Es un terrorista, Sí, claro. claro. Justamente a Ben Laden no fueron a capturarlo, a Ben Laden fueron a eliminarlo. Sí, sí, por supuesto. ¿No? Entonces tiene que usar el mismo sistema. Ahora, si no me equivoco, fue Artemio que la policía logró introducirle un televisor de plasma. ¿Te acuerdas? Bueno, no recuerdo lo que no fue, recuerdo el pero nombre. Sí fue un trabajo de inteligencia. Yo Exacto. te puedo decir, y yo entonces te puedo decir cuando que estaba toda la familia viendo un partido de fútbol, lo hicieron volar. Bueno, yo te puedo decir lo siguiente, que no recuerdo ese tema, pero lo que sí recuerdo, y además se pueden conseguir testimonios directos, es que el personal, más de 1.500 efectivos que fueron, vamos a decir así, adiestrados especialísimamente por esta empresa que contraté de israelí, que tenía varias características. Tenía experiencia, era la única experiencia de este tipo, de una empresa de este tipo que tenía experiencia en combate contra terroristas en lugares selváticos como los de Colombia y Perú, primero. Segundo, no vendían ningún tipo de armas, o sea, no tenían interés en vender ningún tipo de armamento, cosa que también es importante, porque si no te asesoran y te dicen, y sería bueno que me compraras este tipo de armas, ¿no es cierto? Te tienen intereses, dobles intereses. No, estos eran simplemente asesoría y capacitación, ¿no? Adiestramiento. Entonces, adiestraron a un cuerpo élite de 1.500 efectivos de las distintas fuerzas, instituciones armadas, de la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército sobre todo. Y después se combinó el tema de inteligencia, los 6 servicios de inteligencia que trabajaban en su momento por separado y hoy han vuelto a trabajar por separado, se juntaron en el comando conjunto, en un solo, bueno, seguían siendo 6 sistemas, pero operaban todos los días, reunidos todos los días en el entregando la información. Exacto. Antes lo que hacían era, que es lo que hacen ahora, cada uno hace su inteligencia por su lado y le entrega a los otros servicios o a las otras instituciones lo que cree que les puede interesar. Exacto. Entonces, lo que estos israelíes dijeron en la reestructuración de todo el sistema de combate al terrorismo, es distinto. Se empieza con Estados Unidos. Todos los días se reúnen los jefes de los 6 servicios de inteligencia y se comparte la información. Y se queda en el comando conjunto lo que es necesario y conveniente para la lucha contra el narcoterrorismo. Y lo demás se lo llevan cada cual y lo sigue trabajando. Y entonces se armó un equipo de inteligencia, el llamado CIOEC, cuerpo especial de esto, y 2 destacamentos que respondían directamente al CIOEC. De tal manera que se empezó a trabajar en inteligencia. Y esta es la parte que quería decir. Las capturas que se realizaron en el gobierno después de esta capacitación que contraté, o de este adiestramiento, todas las capturas de los cabecillas que se produjeron en los años siguientes, capturas o abatimientos, ¿no?, fueron hechos por este grupo en colaboración con la Policía Nacional. Claro. Esa patrulla Lobo, por ejemplo, el nombre de la patrulla Lobo lo inventó este coronel Harvey Colchado, para darle para darse él el mérito que lo había esto. Mentira. Eran estos que habían trabajado, que habían sido capacitados y adiestrados especialmente en combinación con la Policía Nacional. Así que el mérito lo tenían quienes lo hicieron, no el Harvey Colchado que se ufanaba de decir públicamente que él tenía el mérito, ¿no? Rafa, otra cosita que salió hoy día en Perú 21 es una opinión de Aldo Mariátegui, que lo seguimos también siempre. Es que la persona que ha preparado todo este conflicto entre
entre Perú y Colombia, es una persona que aceptó que era cocainómano y alcohólico, que había estado en rehabilitación. Aquí está justamente el señor Benedetti, es el que prepara esta estrategia para que pueda, parece que el ministro del Interior, Armando Benedetti, él mismo reconoció. ¿Es el ministro del Interior de Colombia? De Colombia. No me extraña. O sea, es el que ha reconocido que era alcohólico y cocainómano. Bueno, a diferencia, yo a veces creo, ahí puedo quizás discrepar del estilo de Aldo, ¿no? A veces no hay que darle importancia. A esta gente le estamos dando demasiada importancia. Bueno, está bien la información, pero no le demos importancia a estos tontos y no contribuyamos a que el problema continúe en vez de desaparecer como creo que va a suceder, ¿no? Rafa, dos cositas más que se nos está acabando el tiempo, que tú sabes que en radio y televisión se nos va rápido. Es finalmente que la Comisión Permanente aprobó la amnistía para policías y militares que habían luchado contra el terrorismo y que eran perseguidos por estos caviares que se han copado el Ministerio Público, la Judiciatura. Finalmente lo han aprobado. Se está esperando que la presidenta lo promulgue, pero ¿qué opinión te merece? Uno, el retraso para promulgarlo es por supuesto una señal de que el actual presidente no tiene esa condición la tercera condición que yo decía, la valentía, el coraje que necesita tener un presidente, en primer lugar. En segundo lugar, es una forma de abandonar a los militares injustamente condenados y que ya llevan bastantes años de presos con esa injusticia. En tercer lugar, es una cosa de sentido común. Toda este aparato neocomunista que hay internacional y por supuesto también en el Perú se ha empeñado durante años en vender una historia falsa de lo que sucedió en el Perú en los años 80 y 90. Hoy voy a grabar una columna hablada, vamos a decir así, que intento grabar todas las semanas, que va a estar en los próximos días en las redes, donde hablo de este tema, donde cuento a los jóvenes, sobre todo, que no lo vivieron, la verdad, porque le han contado una historia falsa durante muchos años. Y bueno, la amnistía, la precisión sobre la supuesta imprescriptibilidad, la injerencia de la famosa llamada Corte Interamericana de Derechos Humanos y su respectiva comisión. En fin, todos estos temas son asuntos que son parte mejor dicho, que afectan la soberanía de los peruanos y por supuesto, lo que manda la Constitución nuestra. Entonces, hay que poner las cosas en su sitio. Y porque se han empezado a poner las cosas en su sitio, o cuando se han empezado a poner las cosas en su sitio, entonces han salido a patear, a bombardear, a patalear. Justamente, si puedes poner, Cristian, la última imagen, era la otra, dice avance de Rospigliosi. Justamente está mencionando en Expreso el día de hoy que la presidenta ha tenido la valentía de decir que no va a permitir la injerencia. Ha tenido el sentido de la oportunidad porque se da cuenta que la gente está harta, que la mayoría de los peruanos están hartos de decir eso. Pero le falta pasar a la acción. Por ejemplo, promulgar la amnistía y por otro lado, lo que vengo insistiendo hace años con Pepe Barba. ¿Por qué diablos no nos salimos de la Corte Interamericana, o mejor dicho, precisamos con una declaración unilateral los límites a los que tenemos derecho a establecer, los límites que nuestra soberanía y nuestra Constitución impone a la injerencia de instituciones como la de la Corte Interamericana? Tenemos pleno derecho. Es más, le he pasado ya a Fernando Rospigliosi justamente el borrador, mejor dicho, una copia de lo que presenté en el año 2003, justamente para precisar los límites, las reservas que el Perú tenía derecho a poner a la competencia de la Corte Interamericana.
Ojalá Yo espero se que estudie pronto sea promulgada. La última pregunta, Rafa. Respecto a FAME. ¿Tú has Bueno. visto que FAME surgió una ley que la propuso el congresista Quiabra, que yo creo que fue también mal asesorado, a través de lo cual se deja de lado a la agencia de compras de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales y se exige que todas Mira. las compras se hagan a través de FAME, y FAME ahora pues selecciona a dedo No, esa ley fue una burla al sentido común, una burla a la transparencia y una ocasión grandísima de ineficiencias, de gastos innecesarios y, por supuesto, de grandísimas corrupciones. Exacto. Esa ley hay que derogarla. Esa ley que le llaman ley FAME, que pretende decir de que eso va a permitir que el ejército tenga una industria próspera, etcétera. Han fracasado en su intento de conseguir inversores y socios estratégicos, etcétera. Nos han vendido como si estuvieran ensamblando las armas estas que se compraron a Israel, ¿no es cierto? Bueno, es una burla para cualquier persona. Lo comprobó personalmente la Comisión de Defensa. Exacto. Presidida por Tudela. No, bueno, en su momento no sé si era Tudela, pero creo que bueno, no me sale el nombre, porque acabamos de mencionar, pero Fernando Rospigliosi. Bueno, claro. Él personal, como parte de la comisión, y él personalmente ha estado era simplemente por supuesto, por ensamblar es poner un perno donde está el hueco, ¿no? Y martillar un poquito no, es una burla al sentido común. Entonces, a ver, yo he sido ministro de Defensa, he hecho compras de equipos, importantes compras, concretamente 8 helicópteros rusos, 6 Mi-17 de transporte y 2 Mi-35 de ataque, porque no tenía más recursos económicos. Nos quisieron vender el paquete en 148 millones de dólares, terminamos rebajándolos a 109.6, me parece, o algo así. No, 107.9. Bueno, porque yo tenía, en realidad, disponible en el presupuesto, tenía en ese momento 105 millones, por eso me acuerdo las cifras. Y en la comisión, nombré en la comisión negociadora a un general de la Fuerza Aérea que después fue comandante general, que ya está en retiro, muy bueno y muy honesto y muy capaz. Y por eso pudimos ahorrarle dinero. Esos mismos helicópteros, iguales, dicen que con motor un poco más potente, cosa que es, bueno, muy bien, 24 helicópteros, o sea, mucho más del doble de lo que compramos nosotros, los compraron 1 año y medio después en el gobierno de Humala, durante la gestión del señor Cateriano como ministro de Defensa. Bueno, los compraron en el doble de precio por cada helicóptero. O sea, si uno compra en abundancia, o sea, en cantidad, lógicamente espera debería claro. De esto, ¿no? Bueno, pues lo que a nosotros nos costaron en promedio, aunque eran diferentes los helicópteros Mi-17 y Mi-35, pero suponiendo que todos costaran igual, nos costó en promedio 12 millones de dólares cada helicóptero. 1 año y medio después compraron helicópteros en 24 millones. 24 helicópteros en vez de 6. Bueno, en vez de 8. Entonces, ¿cuál es mi experiencia? Que cuando un ministro actúa como se debe actuar y negocias a través de las personas honestas que saben actuar, consigues descuentos y consigues eficacia. Exacto. Pero cuando le permites a cualquiera de las instituciones o a cualquiera de los miembros de las instituciones, esos que desprestigian a las instituciones, que no son leales al Perú, no son leales a su institución, por corruptos exactamente, entonces surge los escándalos que han surgido con FAME y con otras instituciones. Sabes que yo soy muy creyente que lo único bueno que nos dejó mal al país fue el velero Unión, que es un orgullo para todos los peruanos. Y te voy a contar una cosa. El proyecto lo trabajó durante varios años, yo diría 2 o 3 años, el almirante Caballero.
Y cuando el Almirante Caballero concluyó el trabajo, me lo trajo al ministerio, yo era ministro, y me dijo, ministro, está listo el proyecto. Lo llevé al Consejo de Ministros, lo llevé donde el presidente de la República, y lamentablemente no nos asignaron los recursos necesarios para ponerlo, para empezarlo. Recuerdo la cifra, costaba $42 millones en ese momento. Yo le comenté al presidente García, dije, pasas a la historia si haces esto. Y me dijo, no hay plata. Me dice el ministro de Economía que no hay recursos. Así estábamos. El gobierno de Alan García se preocupó de, primero, que no hubiera inflación, porque tenía ese trauma de su primer gobierno. Segundo, y por eso los ministros de Economía un poco se aprovechaban de ese trauma para aguantar y cualquier gasto que no les gustara o con el que no les pareciera, ¿no? Bueno, pero en fin, ese proyecto lo hizo el almirante Caballero, por supuesto, la Marina de Guerra. Entonces no es mérito del señor Humala, ¿no? Sino es mérito de la Marina. Y concretamente, por lo menos uno de ellos, el almirante Caballero, según mi propia experiencia. Pero es un orgullo nacional, realmente. Sí, por supuesto, una maravilla. En fin, de buque Rafa, escuela. Muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy. Espero que no sea la última. Hemos quedado que vamos a estar invitándote periódicamente cuando tu agenda lo permita. Así es que muchas gracias. Estoy seguro que va a ser muy popular este programa. Bueno, no sé si popular. Lo que sí le quiero recordar a los televidentes es eso. El señor Tomás Saldías no es como para callarlo en los temas de armas, al contrario, es para escucharlo porque tiene mucha experiencia y además méritos propios en la legislación del Perú. Gracias. Gracias, Rafa. Amigos, no te puedes quejar de la propaganda que te estoy haciendo. No, para nada. Pero es propaganda que no es demagógica, es basada en hechos. Basada en hechos, bueno, realmente. Gracias. Tenemos más de 25 años trabajando el tema, Rafa. Sí. Bueno, gracias, amigos de Calibre 45, muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad. Gracias. Muy bien.